Ok, el día de hoy pues vamos a hacer estos ejercicios, este, a ver, el 16 dice, un barco anclado en una misma posición en un punto A, observando una torre de 120 metros de altura. Por favor, Jennifer, encienda su cámara. Perpendicular a la tierra, 12 metros más cercano a la torre y alineado con A, y con la base de la torre observa un poste dentro del mar y perpendicular a él con una altura de 8 metros. Altura desde el nivel del mar a la parte superior, o sea, es decir, desde que las olas están ahí, termina el mar, hasta la parte superior, porque perfectamente pues se puede entender desde que está anclado pues, a la superficie, al fondo del mar, pero no, ahí es específico. Dice calcular la distancia a la que se encuentra el poste con base de la torre, suponiendo que en ese momento no hay movimiento en el mar. Ok, este ejercicio de aplicación hemos visto, sí va, entonces mañana viene uno también. Vamos a ver a ver qué nos dice. Nos pide la distancia, esto de acá, ¿ve? Calcular la distancia a la que se encuentra el poste con base en la torre, suponiendo que en ese momento no hay movimiento. Entonces vamos a ver, nos pide esa distancia. ¿Qué nos dice? Dice que hay un barco, ¿va? Anclado en un punto. Ese punto no nos dicen específicamente dónde es. Solo sabemos que el barco, pues por lógica, ¿en dónde se encuentra? En el mar, ¿va? ¿Sí o no? Sí, Entonces, miren, ve, ya más o menos manejamos. De ahí dice, y ese punto, pues, el ejercicio lo define como un punto A. Dice, observando una torre de 120 metros de altura, perpendicular a la Tierra. Ah, ok. Cuando dice perpendicular, a lo que se refiere es que forma un ángulo de 90 grados. Jennifer Lucero, por favor, encienda su cámara. Bueno, entonces, si no le enciende, pues, el ejercicio ustedes. Entonces, ¿lo enciende o lo hacen ustedes? Y eso exactamente se entraría mañana. Usted decide, Jennifer. Ok, gracias. Entonces, miren, ve. Vamos a ver. Eso nos dice, va. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Siempre hagan un dibujo. Y obviamente, básense en lo que les dicen. Lean detenidamente. Si no entienden a la primera, vuelvan a leer. Porque este tipo de ejercicio, ustedes, pues en base a cómo lo van leyendo, así les va dando esa información y así lo van planteando en el dibujo. Ya con el dibujo, ustedes ponen esos datos y el objetivo es semejanza, pues. Entonces, miren, nos dicen una torre, va. La torre, dice, observa una torre de 120 metros de altura perpendicular a la tierra. Entonces, esa torre no está en el mar. Entonces, dibujamos acá una torre. Aquí habría un suelo. Aquí forma un ángulo de 90. Entonces, esta torre, ¿cuánto mide, joven? 120 metros. ¿Sí? De ahí dice que se encuentra en un punto A. Entonces, ese punto A se encuentra el barco. Lo voy a ubicar por acá. Este sería mi punto A. ¿Qué más me dice el ejercicio? Bueno, vamos a ver. Dice 12 metros más cercano a la torre y alineado con A y con la base de la torre observa un poste dentro del mar y perpendicular a él con altura de 8 metros. Ok, vamos a ver. Vamos a leer detenidamente. 12 metros más cercano a la torre y alineado con A y con la base de la torre observa un poste dentro del mar. Ok, vamos a ver.
Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Okay. Sabemos que aquí hay suelo, ¿va? Que aquí hay suelo. Digamos que por acá inicia ya el mar. Lo voy a dibujar así. Dice que no está en movimiento, pero yo lo voy a dibujar para que se entienda que esto es el mar. Entonces, esto es el mar. Dice que aquí, este sería el suelo y forma un ángulo de 90. Ahora, vamos a ver. El observador está en de acá, desde el barco. Dice que se encuentra 12 metros más cercano a la torre. ¿Qué se encuentra 12 metros más cercano a la torre? El poste, jóvenes, el poste. Entonces, si se encuentra 12 metros más cercano, significa que de este punto a la torre, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? A ver, jóvenes, ¿cuánto hay de distancia? ¿Cuánto hay? ¿Quieren leamos? Miren, leanlo detenidamente. El ejercicio número 16 y me contestan. Lo que está subrayado en verde, 12 metros. correcto, 12 metros, y cuando dice más cercano, significa que vamos a ver, si usted parte desde el barco y se ubica en la torre, ahí hay 12 metros, y obviamente son 12 metros los que ha recorrido y los que le toca para llegar a esa torre. Entonces acá hay 12 metros, miren. Y dice que está alineado con este punto y con este de acá va. Entonces aquí que hay una distancia de 12 metros, miren. Ahora, ¿cuánto dice que mide esa torre? ¿Cuánto dice que mide? 120. La torre mide 120, corrijo. ¿Cuánto dice que mide el poste? Dice, 12. no, 12 8. metros. Ok, vamos a ver, decídase. ¿Quién mide 8 y quién mide 12 y quién mide 120? Lea el ejercicio. El 120 mide el barco. No, 120 mide la torre. Una torre de Ah, sí, 120 sí. metros de altura, perpendicular a la tierra. 12 metros más cercano a la torre y alineado con A y con base en la torre, observa un poste dentro del mar y perpendicular a él con altura de ¿cuánto? ¿Cuánto mide ese poste? 8 metros. 8 8 metros. metros, correcto. Y dice que esos 8 metros se considera que es desde el nivel del mar a la parte superior. En otras palabras, a usted le está diciendo que es de acá, mire. Vamos a ver. Desde acá, ¿ve? De aquí a acá. Ahí son los 8 metros. Porque perfectamente puede hablar de acá, pero el ejercicio es específico. Ahora, le dice que determine la distancia de ese poste. ¿Hacia dónde? Hacia acá, ¿ve? Entonces, ¿la conocemos? No, ¿va? Es lo que buscamos, ¿va? Entonces, pasándolo a un esquema, ese sería el dibujo. Pasándolo a un mejor esquema, sería algo así, ¿ve? Está mi torre. Aquí está mi poste. Aquí está mi punto A. ¿Qué se forma? Se forma un triángulo rectángulo en ambos casos. Porque dice que ambos son perpendiculares. Esto mide 120, esto mide 8, esta distancia mide 12 y esta es la que a mí me piden, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa con los ejercicios de aplicación? Primeramente tengo que plantear el problema y después tengo que resolverlo y darle seguimiento a lo que a mí me pide. Entonces, a mí me pide la distancia. Bueno, vamos a ver. Si yo formo la torre con este punto, se forma un triángulo rectángulo. Y este con este, ¿qué pasa? Entonces, criterio, ángulo, ángulo, puedo decir que aquí, este triangulito de acá, es semejante a todo este de acá, ¿ve? Entonces, vamos a ver, yo ando buscando esa distancia, X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a partir así, ¿ve? La distancia grande del triángulo grande entre el triángulo pequeño. Entonces sería X más 12 entre 12 igual a ¿cuánto? A 120 entre 8. ¿Sí? ¿Se entiende, joven, lo que acabo de hacer?
Jóvenes. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Poco les creo. Que los veo muy callados por eso. Seguro. Recuerden que es repaso y el objetivo de repaso es que pregunten para que vayan lo más claro posible. Profe, yo no entendí muy bien. Bueno, entonces miren, ve. Primeramente tengo que leer este ejercicio, ve. Ustedes se tienen que basar en lo que dice acá. Entonces miren, ve, dice, un barco se encuentra anclado. Que se encuentra anclado significa que está fijo en una posición, que no se está moviendo. El ejercicio lo llama a esa posición un punto A. Después dice, hay una coma. Dice, observando una torre de 120 metros de alto perpendicular a la tierra. Entonces, esa torre, pues por lógica se encuentra en la tierra, acá, ¿ve? La altura es 120 metros, esto de aquí. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿qué más? ¿Desde dónde se está visualizando toda la información? Jóvenes, desde el barco, ¿eh? Porque él lo está describiendo desde el barco. Después dice, 12 metros más cercano a la torre y alineado con A y con la base de la torre, observa un poste dentro del mar. Ok, perfecta, estamos bien. Entonces vamos a ver. La torre, pues digamos que es la referencia a lo que él está, a lo que él está viendo como primera instancia. Pero aparte de la torre y el barco, dice que hay un poste. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces cuando dice 12 metros más cercano a la torre y alineado con A y con la base de la torre, observa un poste dentro del mar. ¿Desde dónde está observando el poste, jóvenes? ¿Y desde dónde está observando la torre? Desde el barco, jóvenes. Desde el barco. Entonces desde el barco se está dando toda esa información. Entonces miren, cuando dice 12 metros más cercano, pues dice que hay un poste, ¿va? Entonces sería del poste al barco son esos 12 metros. Y después dice que ese poste mide 8 metros, pero partiendo de acá, de la superficie del mar, o sea, considerando el mar como un suelo, pues. Y dice que ese poste con el mar forman 90 grados también. Entonces a usted lo que le piden es esta distancia, la distancia de la base de la torre hacia ese poste. ¿Por qué pongo X yo acá? Porque no lo conozco. Esto de acá, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿puedo volver a dibujar ese dibujo, a hacer ese dibujo? Sí. Esto sería mi torre, que vale 120 metros. Este sería mi poste, que vale 8 metros de altura. De ahí este sería mi barco, bueno, el punto A, que ahí es donde se encuentra el barco. Y dice que de acá a acá hay una distancia. Bueno, ambos están alineados. Eso dice el ejercicio. Dice que de acá a acá, es decir, de este segmento a este, hay una distancia de 12 metros. Me dice que yo determine esta, ¿ve? ¿Qué más? Bueno, puedo plantear esto, ¿sí ven? Entonces, por criterio de semejanza, ¿qué puedo comparar? Si quieren, démosle acá A, B, y aquí llamémosle, bueno, este ya es punto A. Aquí llamémosle, si quieren, F. A ver, criterio de semejanza. Aplicando triángulos semejantes, ¿qué relación podemos plantear? Del lado grande con respecto al pequeño. Hay dos triángulos. Tengo el triángulo A. Aquí este A no lo puedo utilizar. Llamémosle G. El triángulo GBA, que sería todo este grande, ¿va? Este punto, este. Y tengo el triángulo más chiquito, que es el triángulo, lo voy a llamar M. FMA. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué explico? Bueno,
Semejanza de triángulo. Recuerden que yo estoy comparando lado con lado. Bueno, la base del triángulo más grande, del triángulo GBA, con respecto a la base del triángulo FMA. Cuando yo hablo de semejanza, estoy diciendo que dos figuras tienen distinto tamaño y que tienen aparte la misma forma. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Tienen la misma forma, sí o no? Sí va. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si tienen la misma forma, bueno, yo voy a partir del triángulo grande. Puedo decir, esta distancia, ¿cuánto mide? X, pero como yo quiero toda la base, sería X más 12. Todo el segmento que va de B a A, ¿cuánto sería? X más 12. ¿Sí? Entonces, planteo el segmento BA con respecto al segmento FA es igual al segmento GB con respecto al segmento MF. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? Jóvenes, aprovechen a preguntar ahorita. Recuerden que mañana ya no va a haber ayuda. Entonces, seguro. Más o menos, profe. ¿Qué es más o menos? Un aproximado. Un 75%. Un 60, profe. Por ahí. Pero ¿qué pasa con 70? Entonces significa que no andan ni más o menos. No me diga eso, profe, que ya me está decepcionando. El parcial se pasa con 70, a eso me refiero yo. Ok. Vamos a ver, ¿cuánto vale el segmento BA? X más 12 va. Sustituyendo, esto vale X más 12. El segmento FA, eso de F, M, B y G, yo lo hice para que ustedes tuvieran una mejor idea. Pero el libro no me lo dice así. Pero ustedes también. Lo que sí me dice es esto, esto de acá. Esto sí me lo brinda, porque le llama punto A. Esto sí me lo dice el libro. Entonces eso vale 12, ¿ve? El segmento que va de FA, eso vale 12. Ahora, ¿cuánto vale el segmento GB, jóvenes? 120. ¿Y esto? 8. Entonces, ¿en qué ya planteé todo eso? ¿Qué tiene que hacer ahora? Despejar para X. ¿Sí? ¿Cómo se despeja para X, jóvenes? Jóvenes. Hacerlo cruzado, profe. Bueno, sí, podría ser. O pueden decir, va, ¿cuánto 120 sobre 8? 15 va. 15. 15. Entonces, como mi objetivo es despejar para X, sí, lo pueden hacer cruzado, pero ¿qué pasa? Ese 8 lo van a tener que mandar a dividir siempre. Entonces, 120 entre 8 es 15. Y este 2 se lo mandan acá a multiplicar. Y aquí sí ya despejan para X. ¿Ve? X va a ser igual a este resultado menos este. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, jóvenes? A distancia, que es lo que nosotros definimos como X. 168 metros. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ejercicio? Bueno, usted no solo le brindan los datos de manera teórica y usted tiene que comenzar a leer, a plantear y hacerse una idea. Y en base a esa idea que usted ha plasmado, basándose en los datos, en base a eso usted resuelve todo eso. Entonces, ¿cuánto es la distancia, jóvenes, que hay desde el poste hasta la base de la torre? ¿Cuánto es? 168. 168. Metro va.
Entonces, miren, esto sería, todo se resume a este dibujito de acá, ¿ve? Tal vez no es el mejor, pero por lo menos para resolver el ejercicio sirve. Entonces, con que usted plasmen bien la idea y la sepan aplicar bien de semejanza, pues yo creo que ya con eso resuelven el ejercicio. Dudas, jóvenes, consultas. Jóvenes. No, profe. Alexandra, Alexa, Miguel, No, profe. seguro. No, profe. Fabiola, Gabriela, Jafet, Yo creo que no. seguras. Al 100. Creo. 50%, entonces. Sí, porque ese creo es como que puede ser un sí, puede ser un no. Entonces se divide solo en dos opciones. Valerie, Alejandro, Kaylin, Wanda, Ángel Sosa, Fernando, Jennifer Lucero. No, profe. No, profe, pero puedo ir al baño. Vaya, pero vuelva rápido. Bueno, entonces ya resolvimos ese, ¿va? ¿Ya lo copiaron? No. Bueno, cópienlo. Y de ahí ya vamos a hacer uno que digamos que es el que más se asemeja a cómo viene el examen. Ok, lo copiaron, jóvenes, para hacernos el siguiente. Sí. El siguiente, si no ponen atención, definitivamente. Vamos a ver, miren, ve. El examen ya está. ¿Qué tienen que estudiar? Rectas paralelas. Tienen que... ¿Qué más? Viene un ejercicio de Pitágoras, solo que cambian un pequeño dato. Voy a hacer ahorita uno, entonces, permítanme.
Entonces aquí lo tengo, el que vamos a hacer. Es posible que no respiren, pues. No, broma, están así, no. Entonces, miren, ve. Viene algo así, ve. Si no les va bien, ya es asunto de ustedes. No les puedo ayudar más. Yo solo les estoy plasmando una idea. No es que viene así, va, el ejercicio exactamente. Los datos son diferentes. Esperen, no me sale. Entonces, mañana concéntrense en su examen. Que cada quien se defienda con lo que sabe. Si ustedes se concentran más en ayudar al compañero, ¿qué pasa? El examen está diseñado de que tienen que aprovechar el tiempo, pues. Puta Gaby, ¿por qué no le tomaste foto? ¿Quién es Gaby? Bueno, el ejercicio viene así, ¿ve? Este mide x más 3, este mide 5. No es este el del examen, ¿va? Pero viene uno así. Voy a explicar este porque después no quiero que estén diciendo que no expliquen algo similar. Entonces vamos a ver. Es Pitágoras. Perfecto. ¿Qué me dice Pitágoras? La suma de los catetos al cuadrado, en este caso sería x más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 5 al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese binomio? Bueno, x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 6x, más 9, más 16, igual a 25. ¿Qué sucede después? Queda x al cuadrado más 6x, 9 más 16, ¿cuánto es? 25, pero acá como tiene 25 se cancela. Le queda esto, ¿eh? Entonces, aquí falta una pregunta, sería determine el lado faltante. Entonces, ese lado, vamos a ver los posibles soluciones para x. X igual a 0 y x igual a menos 6. A ver, mi expresión que me define ese lado que me falta es este, ¿va? Esto de acá. Si sustituyo un menos 6, ¿qué pasa? ¿Puedo tener un lado negativo? No, ¿va? Entonces esta opción la descarto. Ahora, x igual a 0, ¿qué pasa? 0 más 3, cumple. Recuerden que cuando hablo de segmentos, estoy haciendo referencia a algo positivo. Yo nunca puedo decir, fíjate que tengo un teléfono que me mide menos 5 metros por menos 4. Corrijo. Menos 6 pulgadas por, ¿qué? Una 1.5 pulgadas. Puedo decir yo algo así, que tengo algo negativo en segmentos. ¿La lógica entraría ahí o no? ¿Qué les dice su lógica? ¿Puedo considerar algo negativo como una distancia, una dimensión? Jóvenes. Entonces, ese menos 6 lo descarto. ¿Cuánto sería el lado faltante? Vale 3. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, pues aplicar Pitágoras y después si les queda una ecuación cuadrática, resolverla. ¿No? Y ver qué les pide. Si les dice encontrar el valor de X, pues dejan las dos soluciones. Si les dice determine el segmento, sustituyen en lo que les pide, donde tienen X. Y si les da positivo, toman ese sería el valor. Si les da negativo, lo descartan. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes, el ejercicio? ¿Sí o no? Apliqué Pitágoras, jóvenes. Pitágoras, ¿qué me dice? La suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Entonces ustedes le tienen que dar esto
y esto es la hipotenusa. Estos son los catetos, ¿ves? Entonces, x más 3, todo eso elevado al cuadrado es un cateto. Entonces, x más 3 elevado al cuadrado, todo esto, x más 3, todo elevado al cuadrado, más 4 al cuadrado, igual a 5 al cuadrado. Eso aplico teorema de Pitágoras. Después, ¿qué pasa? Resuelvo la ecuación cuadrática. ¿Saben resolver ecuaciones cuadráticas? Sí, lo vimos en el parcial pasado. Entonces, ¿qué método utilizan? El que ustedes decidan. ¿Se entiende, jóvenes? El ejercicio. ¿O hay algo que no entiendan de este ejercicio? Hablen hoy o callen para siempre. Lo del 0 más 3 no entiendo. Sí, eso tampoco lo entiendo, profe. Ok, como dice, determina el lado faltante. Ok. Vamos a ver. Este lado lo conozco. ¿Lo conozco? Sí, La hipotenusa la Sí. conozco. ¿Conozco la hipotenusa? ¿Conozco la hipotenusa, jóvenes? Sí. sí, Ahora, si yo le doy nombres A, B, C, conozco el segmento AB, que es decir, es el lado. sí. Conozco Sí. este lado. Lo conozco. No. No va. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente tengo que encontrar los valores de X. Entonces, al determinar los valores de X, bueno, el segmento AB depende de X más 3. Ok, tengo dos soluciones, joven. Para la anterior, cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a menos 6. ¿Qué pasa si X es igual a menos 6, jóvenes? ¿Cuánto me queda mi segmento AB? Menos 6 más 3. ¿Cuánto vale mi segmento AB si es esa? Negativo 3. Ahora, lógicamente, ¿puedo hablar yo de lados negativos? No. ¿Qué pasa? No, va, entonces la descarto. Ahora, ¿qué pasa si X vale 0? ¿Cuánto valdría el segmento AB, jóvenes? 0 más 3. Entonces, ¿cuál sería el verdadero valor de mi lado? Jóvenes. 3. Ah, bueno, entonces, ¿se entiende por qué hice eso? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Recuerden, esta es la máxima ayuda que les puedo brindar. Sugerencia, concéntrense en su examen mañana. ¿Por qué? Porque son 4 ejercicios. Entonces, mejor concéntrense en lo suyo y deje a los demás. Cada quien a estas alturas sabe más o menos lo que ocupa y en base a eso, pues tiene que estudiar. Imagine que le suceda como, vamos a ver. No sé si usted, bueno, algunos dicen por ahí, a los memes, el karma, que imagine que que se cuentan historias de pasiva a veces, de que los que terminan dando los chepios son los quedados y los otros son los que pasan. Entonces, digamos que a la larga pues se aplica justicia, pues porque de una u otra manera es un gran mal que le hace a la otra persona, porque usted está colaborando a que se engañe y él se está engañando solo, pues. Porque sea donde sea que vaya, pues matemáticas va a tener que aplicar, sea a nivel avanzado o a nivel sencillo, pues. Sea lo que sea que estudie, vaya, no vayan tan lejos. ¿Qué es lo que primero que preguntan las personas cuando van a buscar un trabajo? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿En qué se graduó? No, o sea, o vaya, uno de los factores que influye. Matemáticas, jóvenes. Siguen utilizándola.
¿Sí o no? Entonces, pilas. Ahora, vamos a ver el otro que más o menos se parece. Y digo, se parece porque no es el mismo. Es de aplicación. Dice lo siguiente, vamos a ver este, el 14. Profe, ¿me da permiso ir al baño? ¿Está bien? Ok, Alejandro sí volvió. Ok, perfecto. Vamos a ver el siguiente. 14, leámoslo bien, dice, un poste de 10 metros cercano a un árbol tiene una sombra de 12 metros. A ver, lógicamente, esos 10 metros, ¿a qué hacen referencia? Con respecto a ese poste. A la altura, jóvenes. La sombra es una distancia. Después dice, para el mismo tiempo, calcule la altura de un árbol si su sombra mide 30 metros. Entonces vamos a ver. Okay. Aquí tengo yo mi poste, miren. Dice que mide 10 metros de altura. Proyecta una sombra. ¿De cuánto? De 12 metros. 12 metros, perfectamente. Entonces esto sería la sombra. $12 metros. Ahora, dice que al mismo tiempo hay otro árbol, ¿va? Dice, para el mismo tiempo calcule la altura del árbol si su sombra mide 30 metros, dice. Entonces, implícitamente ahí hay otro árbol, cuando les están diciendo. Este de acá. Y dice que proyecta una sombra de ¿cuánto? 30 metros. 30 metros. Entonces ustedes lo que les piden es esto, ¿eh? Y si ustedes van acá, pues forma un triángulo rectángulo. Ambos casos. Vamos a ver. Siempre, jóvenes, este segmento más este formarían la base de todo ese grande. ¿Cuánto sería? 42. Entonces, siendo eso, como es h, entonces sería h entre 10 igual a 30 entre 42. Despejando para h, ¿cuánto es la altura de ese árbol? $10 por 30 sobre 42. Hagan eso y eso sería la altura. ¿Se entiende, jóvenes? A mí me Sí. sale A mí me da 7.14. 14, 20. ¿Cuánto le da? 7.114, 28. Un montón de números. Ok, lo vamos a dejar como 14. Ajá. No, profe, quita el 1 y es 14. solo. Sí, que me dice 7.1, 14, me dice. Sí, Alejandro se lo dijo mal, es 14 y 28. ¿Qué pasó, Alejandro? Ok, ¿se entendió el ejercicio? 28 o 21. 28. Ok, metros, ¿ve? Entonces, ¿se entendió el ejercicio, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Seguros. Bueno, más ayuda no les puedo ofrecer, pues entonces, básense en eso y... Profe, ¿Sí? ahí en la sombra dice 12 centímetros. Metros. Sí, perdón, metros. Ahí en la sombra, 12 metros. Y en el procedimiento no veo que hay un 12, entonces en eso me calculo. Vamos a ver. Recuerde que estoy hablando de bases. Entonces, estoy tomando este triangulito. Estoy tomando este triangulito, mire. Este pequeño y lo estoy comparando con el grande. Todo esto de acá. Si quiero lo voy a hacer en otro color porque no se distinguen mucho. Entonces, este y estoy comparando con todo este. Ahora, ¿dónde están esos dos implícitamente? Acá, mire. ¿Cuánto es
esta distancia más esta distancia. Ahí estamos. 42. Ahora, estoy comparando base del grande con base del pequeño. Entonces, esta distancia me ayuda para determinar esta base grande. ¿Se entiende? Bueno, Sí. entonces eso sería. Ok, profe, gracias. Ok, dudas o consultas, jóvenes. A ver, Alexandra, Rosales, ¿alguna duda o consulta? No, profe. ¿Al 100? Sí. Gracie, Sí, profe, la entendí. Fabiola y Gabriela. Sí, profe, sí, entendí. Yo no tengo duda. Ok, Yapet. Berenice y Alex. Berenice. No, no tengo Yo duda. solo tengo una pregunta, profe. Sí, dígame, Gracie. Y ahí en el ejercicio 14 dice, en lo último, encuentre la sombra del árbol si su altura es de 35. Ok, entonces mire, este ejercicio se divide en dos incisos. Este sería el primero. Ahora lo que pasa es lo siguiente. En el siguiente, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver. Si usted plantea bien el primero, lo que sucede es que ahora le cambian la referencia. Es decir, vamos a ver. Partimos de acá, ve. Esto sería mi árbol grande, mide 10 metros. Esta distancia de acá, esta de acá y acá va. Entonces, este de acá, vamos a ver, métame. Vamos a ver qué dicen. Acá siempre serían 12 metros, esto de aquí. ¿Qué dice? Vamos a ver, dice. Encuentre la sombra del árbol si su altura es de 35 metros. Ok, ¿qué pasa ahora? Bueno, me están diciendo que esto mide 35 metros. Y me están pidiendo esto de acá, ¿ve? Entonces, solo sería ese dato. Pero primeramente copien ese. Y de ahí vamos a resolver el otro. Entonces, mírenme para el siguiente. ¿Qué pasa? Bueno, la distancia aquí sería un pequeño cambio. Lo que sí se mantendría sería la distancia. Ahora el árbol más, o sea, el que era el árbol de 10 metros va a ser este pequeño. Y la distancia siempre va a ser la misma, 12 metros. ¿Y este mide cuánto? Dice 35. Entonces, yo desconozco esto de acá, miren.
¿Qué pasa? Bueno, a mí me están pidiendo la sombra de esto. Entonces, la sombra de eso va a ser X más 12. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Bueno, tengo que determinar el valor de X. Entonces sería 35 entre 10 igual a 12 más X. 12 más X, todo eso entre X. ¿Por qué? Estoy comparando triángulo grande, la base, la altura, que está de acá, con respecto a qué? A la altura del que ahora es el pequeño. De ahí, ¿qué estoy comparando? Bueno, estoy comparando toda la base del grande con respecto a la base del pequeño, ¿eh? Esta de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que aplicar, ahí sí, aquí sí aplicamos operar en cruz, sería 35x igual a 10 por 12, 12 más x. Entonces, esto sería 35x, acá sería 120 más 10x. Sería 35x menos 10x igual a 120. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es? 4.8 a distancia. Entonces, ¿cuánto sería la distancia final de esa sombra? De ese árbol. 4.8. No. La sombra final de todo ese árbol sería toda esta de acá, ¿ve? Vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice, encuentre la sombra del árbol si su altura es de 35. Ok. Entonces, si es del árbol pequeño, ¿cuánto sería? 4.8, como dijo Gracie. Y si es del árbol grande, sería la suma de eso. Entonces, mañana viene un ejercicio similar, solo que yo digo, bueno, tienen que leerlo bien. Viene de rectas paralelas, es determinar el lado faltante. ¿Qué más? Son 4, entonces, pues viene la misma estructura que el parcial pasado. Solamente eso, jóvenes. ¿Cómo así, profe, la estructura del parcial pasado? O sea, tipo verdadero y falso, tipo práctico. Y en sí vienen las rectas paralelas, la de Pitágoras y que no. Cuando me refiero de rectas paralelas era de aquello de segmentos. Vamos a ver, no sé si ustedes acuerdan que habíamos hecho algo así. Que ustedes les decían, bueno, tal recta con la otra son paralelas, determine lo que se le indica, daban esto. De ahí acá les daban esto. Eso lo hicimos de ejercicios de libro. Sí, profe, pero en sí, ¿cuáles van a ser los temas que van a venir en el examen? Rectas paralelas, teorema de Pitágoras y aplicación de semejanza de triángulos. Eso. Y lo de recíproco, pues entra. Eso sí, estudienlo. Preguntas así vendrían. Lo de Rectas qué, paralelas y cuál más, profe. Teorema de Pitágoras, recíproco. Vamos a ver qué otro había puesto. Déjenme recordar. Permítanme. Y ahorita no dijo semejanza de triángulos. Así es, semejanza. Recuerden que eso lo vimos cuando hacíamos aquellos de aplicación. ¿Recuerdan el de una escalera y un poste?
Entonces, ahí, ¿qué pasa? Les da un ejercicio y lo que tiene que aplicar es semejanza. Entonces, de esos habíamos visto. Entonces, vienen así similares. También viene los que hicimos el día lunes, que se presentaba semejante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comparar lado con lado y de ahí despejar para lo que le piden. Entonces, solamente jóvenes.